Buenas noches, gracias por acompañarnos en estos programas iniciales del nuevo año en Observatorio Cotidiano desde el mirador de nuestra economía política en México. Vamos a ofrecerles a ustedes esta noche y el próximo miércoles un programa doble referido principalmente al tema inicial general más importante de nuestra economía política, es la perspectiva económica general del país, inmerso en el mundo, como lo sabemos, y luego el papel que ha jugado o puede jugar el presupuesto de egresos de la Federación aprobado al fin del año pasado. Me acompañan para examinar estos peliagudos asuntos el maestro profesor Carlos Tello, maestro emérito de nuestra universidad, el maestro José Casar y Enrique Provencio, como Gracias. casi siempre. Gracias por acompañarme. Vamos a iniciar, Enrique. ¿Cuál es la perspectiva económica? Los criterios, los llamados criterios de política económica que, acompañan el proyecto de presupuesto de egresos cada año, nos hablan de unas perspectivas, pero hoy nos amanecimos con que, por ejemplo, el Bank of America, es un gigante de la finanza, de alta finanza mundial, redujo del 2 al 1% su expectativa de crecimiento para este año. Yo no sé qué tanto nos dice esa reducción un tanto abrupta, pero estaba yo viendo otras expectativas que nos presenta el Financiero en su carátula, en su primera plana. Y bueno, Citibanamex espera 1.6, Scotiabank 1.6, Credit Suisse 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Y qué frente a lo que el gobierno está esperando y nos dijo que deberíamos esperar. Gracias, Rolando. Lo voy a decir de entrada en una frase. La perspectiva económica, pues, con lo que abres el programa para 2019, es incierta y con una tendencia a la baja. ¿Por qué razón? Ya lo has resumido. Porque si bien los criterios generales de política económica para 2019, que la Secretaría de Hacienda le presentó a la Cámara de Diputados, al Congreso en general, prevén que la economía mexicana crecerá en 2%, es la estimación puntual para el presente año, para 2019. Ya para fines de diciembre, las consultas del Banco de México, las encuestas que levanta, apuntaban a un crecimiento de 1.8, 1.9, y ahora ya más recientemente en enero, como bien resumiste, la perspectiva se ubica entre 1 y 2. Es incierta. De acuerdo a la inercia que la economía mexicana ya traía en el tercer trimestre de 2018, ya se preveía que el ritmo de la actividad económica fuera disminuyendo. En los criterios generales de política económica se dice, y creo que correctamente, que la base estructural del bienestar reside en una economía dinámica que crezca lo suficiente y que la estrategia del nuevo gobierno tratará de apuntalar ese crecimiento, primero con una mayor inversión pública, segunda con un efecto de la pacificación del país en la perspectiva económica, tercero con una mayor formación de los jóvenes y con los programas de política, y cuarto con un efecto distributivo a través del presupuesto. Sin embargo, para el presente año, para 2019, todavía no se verá ese impacto. En el bienestar. En el bienestar y en el crecimiento, porque la inversión pública, tema al que posteriormente, como dijiste, le dedicaremos tiempo, todavía no alcanzará a crecer lo suficiente. Y por otro lado, los propios criterios de política para 2019 alertan sobre los riesgos que está teniendo la desaceleración económica global sobre la economía mexicana.
Por todas estas razones, sí, en efecto, lo más probable es que 2019 tenga un ritmo de crecimiento bajo, probablemente por abajo del 2% que establecen los criterios, y un punto que me resulta preocupante. El escenario económico que se nos presentó para 2024 pone un ritmo de crecimiento económico que irá entre 2 y 2.8%. Es decir, por debajo ya no digamos del 4% propuesto o esperado, sino incluso por debajo del 3%. En otras palabras, el escenario que está puesto sobre la mesa es el de una continuidad del mal desempeño económico en general. Carlos Tello. Sí, con esto último coincido. Todo parece indicar, y no solo la cuestión de presupuesto, independientemente de que tenga algunas cosas que yo comparto y que me parecen bien, es el de continuar por la misma senda por la que hemos estado caminando. Es un planteamiento, yo diría, en buena medida inercial, salvo la cuestión del salario mínimo, lo demás es esencialmente inercial, y el crecimiento se va a ubicar pues en torno al 2%. Exactamente, no sé, aquí hay tantas opiniones en esta cosa de los indicadores de crecimiento, pero independientemente de lo que digan, lo que sí se aprecia es que va a ser difícil incluso de alcanzar la meta de crecimiento del 2% este año. Ojalá que por la vía de la expansión del consumo y estemos por encima, no tan debajo del 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto al año en términos reales. Pero el motor, como siempre ha sido, que explica el crecimiento económico, que es la formación de capital, esta se ve incierta y en todo caso será lento en los primeros meses de este año. Y así ha sido durante muchos sexenios. El primer año de gobierno, y si lo vemos históricamente, siempre ha sido un primer año de gobierno de lento crecimiento, lento relativamente hablando. Incluso ha habido años en que no solamente no ha habido crecimiento, sino que ha descendido la economía. Entonces, hay que estar preparados para esto y no esperar. Ahora, este crecimiento lento de la economía parece ser que va a estar acompañado con cierta estabilidad de los precios y cierta estabilidad del tipo de cambio, de tal suerte que será, a mi manera de ver, más de lo mismo. Y si es más de lo mismo, estabilidad de precios, tipo de cambio y lento crecimiento, pues es el esquema con el cual hemos venido trabajando en los últimos años. Y esto nos va a llevar a los mismos resultados, si estos son lo que se establece. Mismos resultados, con su impacto en el bienestar, con su impacto en la desigualdad. En este caso, incluso, ya lo vamos a ver más adelante, desequilibrio de tipo regional por el favor que se está, por el trato favorable que se está dando a la zona fronteriza norte del país. José Casar. Pues no parece haber mucho campo para la polémica en esta mesa, porque me temo que estoy prácticamente totalmente de acuerdo en prácticamente todo lo que se ha dicho.
Otra manera de ver el tema de las perspectivas, sobre todo de muy corto plazo, pues es revisar los componentes de la demanda, de dónde podría venir el crecimiento. Y si empezamos por los que están bajo el control del gobierno, que son básicamente los que tienen que ver con el presupuesto, con la política fiscal y con la política monetaria, pues como acaba de decir Carlos Tello, pues no podemos esperar nada muy distinto. De nuevo vamos por digamos, lo que estamos viendo es, no sé cómo interpretarlo, pero lo que tenemos es la idea de que hay que continuar por el camino de la consolidación fiscal que quiere decir básicamente insistir en la idea de tener un superávit primario en las finanzas públicas para que la deuda, que por algún motivo mucha gente considera excesiva, no es mi caso, vaya descendiendo como proporción del producto. Entonces, si no vamos a tener más impuestos, no va a haber deuda y no va a haber más gasto público, por el lado de la demanda pública no podemos esperar gran cosa. Por el lado de la demanda externa, que está fuera del control del gobierno, aunque puede incidir en ella a través de la política monetaria en manos del Banco de México y el tipo de cambio, pienso que podemos esperar algo un poco más positivo. ¿Por qué? Porque aunque seguramente se va a desacelerar la economía norteamericana en el 2019 frente al 2018, pues veo tres factores, si queremos verlo así, como de optimismo. Uno, la firma del tratado, que eliminó un elemento que en los últimos... Pero que no se ha firmado, digamos, no está se el afirma, referéndum, ¿no? Pero estamos en una mucho mejor posición en términos de perspectivas que hace un año y medio, ¿no? Cuando el presidente de Estados Unidos estaba en una actitud mucho más hostil, ¿no? El tratado, el pleito de Estados Unidos con China, en la medida en que esto se traduzca en aranceles punitivos a las exportaciones chinas, pues nos va a abrir, algún espacio. Y el hecho de que la política monetaria no se ha empeñado en impedir la devaluación del tipo de cambio real, de suerte que tenemos un tipo de cambio bastante competitivo, ¿no? Entonces, si tenemos un cierto panorama medianamente positivo, por lo menos no malo en el sector externo, y no podemos esperar gran cosa por parte del gobierno, y ya veremos en la discusión del presupuesto cómo más bien lo que podemos esperar por distintos motivos asociados a la dificultad del gasto y a la dificultad de los ingresos, lo que podemos esperar es más bien un freno por parte del gobierno a la actividad económica. Pues entonces el que va a ser el fiel de la balanza en esto, de qué nos va a pasar, es la inversión privada. Y en la inversión privada, como bien dice Carlos, siempre al inicio de los sexenios, siempre que hay un cambio político, y este se plantea como un cambio político muy importante, más que un simple cambio de gobierno, pues la actitud de muchos empresarios es esperar y ver cómo vienen las cosas, ¿no? Vamos a una pausa, José, y continuamos. Sí. José Casar, termina con tu parlamento. Sí, terminando con lo de la inversión privada. Si en términos muy gruesos podemos suponer que hay tres conjuntos de factores que afectan la inversión privada. Por un lado, la tasa de interés; dos, las perspectivas de crecimiento del mercado; y tres, lo que Keynes llamaba los espíritus animales, los animal spirits, ¿no? Que se traduce como espíritus animales, pero en realidad es como el estado de ánimo del empresariado. Bueno, en términos de la tasa de interés, pues hemos visto que la política monetaria está siendo particularmente prudente y podemos esperar tasas de interés relativamente altas durante todo el año. En términos de las perspectivas de crecimiento del mercado, salvo una posible, y ya la discutiremos más adelante, recuperación del consumo privado producto de estas redistribuciones del gasto y del aumento en el salario mínimo, pues tampoco se ve que vaya a crecer mucho, ¿no? Y el tercer elemento, que es el de las actitudes o el clima de confianza o el clima de entusiasmo del empresariado, pues vemos que por un lado el gobierno
de alguna manera renunció a hacer una política fiscal activa precisamente para afianzar la confianza de los empresarios. Somos un gobierno que seamos de izquierda, un gobierno responsable, que no va a incurrir en déficit, que va a bajar la deuda y todo esto. ¿Sí? Pero por otro lado, pues no podemos dejar de señalar que ha habido una serie de señales, empezando por lo del aeropuerto y demás, pues que no contribuyen mucho a fortalecer esta confianza empresarial. Entonces, si prevalecen los dos primeros motivos, la tasa de interés y el otro, deberíamos esperar un comportamiento más o menos inercial o una caída pequeña de la inversión privada. Si prevalece o si se produce un clima de mayor conflicto entre empresarios y gobierno, pues esperaríamos una caída más grande, y creo que de eso es de lo que va a depender el tamaño de la desaceleración de la economía en 2019, que coincido con los otros panelistas, parece estar en el tintero para el 2019. Enrique Provencio, han hablado de inercial varias veces. Pues ¿no será que esta es la normalidad? ¿Que esto es lo que podemos crecer? ¿Que esta es la tasa de crecimiento real y potencial? ¿Y entonces los problemas habría que plantearnos de otra manera? En parte sí, pero justamente de lo que se trata a futuro, en mi opinión, es de alterar esa tendencia del crecimiento. En efecto, es nuestra nueva normalidad. Y esa Sí, nueva, son 30 años, ¿no? Esa nueva normalidad lleva ya mucho tiempo. Pero, como dijo Carlos Tello, conduce a malos resultados. Y creo, y vale la pena hacer un breve paréntesis. ¿Por qué importa un bajo crecimiento? O sea, en beneficio de nuestro público, pero también de nosotros, creo que hay que hacerlo explícito. Un bajo crecimiento para 2019 y los años siguientes puede significar menos inversión, menos obra pública, menos construcción de capacidades. Y más restricción. Más restricción puede significar menor mantenimiento de escuelas y hospitales, puede significar carreteras en mal estado, pero sobre todo puede significar bajo crecimiento de empleo formal. Y a la larga significa menos ingreso. Lo que significa el bajo crecimiento es, en pocas palabras, una generación y producción de riqueza a muy bajo ritmo. Eso no es bueno. Ahora bien, un crecimiento con mayor calidad distributiva es posible. Y de hecho, la política salarial, para comenzar con la de salario mínimo, está por verse los primeros meses de 2019, si las revisiones contractuales estarán por arriba de la inflación de manera, si no significativa, por lo menos apreciable. Pero la mejora del salario mínimo, los programas redistributivos... Sí, esa mejora del salario mínimo beneficia a un porcentaje bajo. Muy bajo de los trabajadores. De los trabajadores, pero aún así con un efecto positivo en la capacidad de compra. Repito, dependiendo de lo que pase con las revisiones contractuales. Pero junto con los programas redistributivos, que sí se incrementaron en el presupuesto, tema que seguramente veremos después, y con un mayor énfasis en el desarrollo de los estados del sur y sureste del país, ese bajo crecimiento puede digamos, atenuar su efecto negativo. Entonces, hay que fijarnos también mucho en la calidad de ese crecimiento. Hasta ahora hay indicios de que por el lado salarial podría ser mejor, por el lado distributivo también. Otros aspectos de la calidad del crecimiento todavía son inciertos, no los conocemos, por ejemplo, el de la calidad ambiental. Por ejemplo, eso tendremos que dedicarle un buen rato, ¿no? Efectivamente. Por lo menos a lo que el presupuesto nos ha propuesto, ¿no? Sí, que es muy ominoso, por decirlo menos. Entonces, hay que fijarse, repito, también en la calidad, pero sobre todo pensar que el efecto en empleo
puede ser negativo. Es decir, que el crecimiento del empleo se quedaría un poco por debajo incluso de lo que ha ocurrido en los años previos, porque en el empleo público ya está habiendo efectos negativos con este panorama de 2019. Carlos Tello. Sí, a mi manera de ver, el factor, a mi juicio, determinante del crecimiento económico en México es y sigue siendo las finanzas públicas, la política de gasto y la de financiamiento de ese gasto. Y ya se nos ha dicho, se ha dicho en repetidas ocasiones, que no va a haber cambios importantes ni en lo uno ni en lo otro, ni en el gasto ni en el financiamiento de ese gasto. Incluso se ha comprometido 3 años, la mitad de este gobierno se ha comprometido con una política de austeridad que va a determinar lento crecimiento. Además, las políticas asociadas a las finanzas públicas también apuntan en un sentido de lento crecimiento. No necesariamente tiene que ser así. Las experiencias de otros países muestran que puede ser de otra manera, ¿no? Claro, así es, pero aquí el efecto fundamental tendrá que ser, para tener un mejor crecimiento y un crecimiento más acelerado, mejor en el sentido cualitativo, se requiere una reforma a las finanzas públicas. Se requiere definitivamente una reforma importante. No está visto ni previsto. Y si no está visto ni previsto, no solamente no habrá crecimiento, sino tampoco va a mejorar la calidad del crecimiento, a mi manera de ver. Si uno ve lo que se gasta por alumno y por nivel o por ciclo, alumno-ciclo en materia educativa, está ahí por debajo del año pasado. Por alumno, ciclo, por debajo del año. Alumnos de primaria. Si se ve lo que se está destinando a la salud, a los servicios de salud, también en términos per cápita está muy bajo. Bueno, está la cuestión del medio ambiente también, está bajo. Es decir, no hay indicios de que va a mejorar la calidad del crecimiento. No solamente va a ser poco crecimiento, probablemente por debajo del 2%, y la calidad no va a cambiar. Lo que se va a gastar en el sureste, yo por aquí tengo las cifras, es de nuevos programas sociales, no en el sureste, nuevos programas sociales, realmente es mínimo. Son 250 miles de millones, o sea, no es nada. Un poquito más del punto. El salario, ¿cómo se llama? Adultos mayores, que está muy bien lo de adultos mayores, no estoy en contra, pero... No podrías. No podría yo estar en contra. Le doy la palabra a José Casar, Carlos, si me permites, Sí. para ir terminando, porque tenemos ya muy poco tiempo. Vamos a continuar, como yo anuncié, con un programa adicional sobre el tema que tú abriste en este momento. José. Recupero tu idea de la normalidad, ¿no? O sea, efectivamente llevamos 37 años y contando, creciendo al 2.2% en promedio. Algún año un poco más, en general un poco menos. En promedio, sí. Hay como dos grandes explicaciones de esto, ¿no? Hay una que dice que la política macroeconómica no tiene nada que hacer más que garantizar el equilibrio de la economía, que no haya déficit público, que no haya inflación y que no haya déficit en la balanza de pagos. Y que el crecimiento vendrá por las reformas microeconómicas que mejoran la calidad de la competencia en la economía y alientan la inversión, ¿sí? Bueno, eso es lo que se ha convertido en la explicación normal, lo que explica esta normalidad.
¿sí? El punto es que esta normalidad da 2.2 a largo plazo, que pues no es muy satisfactorio, ¿no? Pero hay otra explicación, ¿sí? Que es la que tiene que ver con la inversión. Y la inversión es la suma de la inversión pública y la inversión privada. Y si vemos las cuentas, claramente lo que ha frenado el proceso de inversión de la economía mexicana es la inversión pública, no la privada. La privada ha venido subiendo, ¿sí? Anda en 18-19% del PIB, ¿no? Pero la pública se ha caído brutalmente y no se recupera. ¿Y por qué no se recupera? Porque no hay recursos para dedicarle a la inversión pública. ¿Y por qué no hay recursos para dedicarle a la inversión pública? Porque la carga fiscal es muy baja. Simplemente, o sea, si renunciamos a hacer una reforma fiscal, ¿sí? No se trata de financiar el crecimiento a base de déficit, o no necesariamente, pues, se puede usar el déficit en el corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué tenemos? La carga fiscal en México es del orden de 14 o 15 puntos del PIB, cuando en promedio en América Latina es del orden del 20 y en promedio en la OECD es del orden del 30. Si no nos hacemos cargo de que tenemos que pagar impuestos para financiar la inversión pública, no vamos a volver a crecer, no alcanza los recursos fiscales para que haya inversión pública, y si no hay inversión pública no vamos a llegar a... Medio minuto, Enrique, para terminar. Gracias, Rolando. En esta perspectiva de incertidumbre para 2019, en efecto, 2019 la economía mexicana estará por debajo del promedio histórico de los últimos 30 años. Esa es la realidad. Y esto puede significar incluso un decrecimiento en el producto por persona. Efectivamente. Digamos, si Bank of America Merrill Lynch tiene razón, estaríamos alrededor de 0 en el crecimiento por persona. Sí. Habrá, creo, a partir de 2020, seguramente un cambio. Yo creo que, dada esta perspectiva para los próximos años, deberá observarse un cambio en la estrategia para promover un mayor crecimiento por la vía de la inversión. Pero seguramente eso ya será materia para 2020. Muchas gracias, Enrique, José Casar, Carlos Tello. Gracias a ustedes. Y vamos a continuar con esta reflexión ahora centrada en el presupuesto de egresos de la Federación que la Cámara de Diputados aprobó a fines del año pasado. Buenas noches.